es histórico, porque histórico es el colapso de la principal empresa pública que tiene el Uruguay. Ni más ni menos. Yo quiero empezar, y me parece que es de orden hacerlo, agradeciendo a los funcionarios, al equipo que trabajó con nosotros, incluyo al senador Saravia. Quiero empezar recordando a un compañero de partido que está recuperándose de un grave accidente, como el senador José Carlos Cardoso, que integraba la comisión. Y quiero, además de reconocer a los funcionarios, quiero reconocer también a los integrantes de la comisión, que en la discrepancia o a veces en la concordancia, la mayor parte de las veces en la primera de ellas, por lo menos con el oficialismo, tuvimos siempre un clima de respeto. Y no quiero dejar pasar un reconocimiento al presidente de la comisión, al senador Otegi, que quizás, por ser representante no solo del Frente Amplio, sino también del grupo político que lidera el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que hoy no está en sala, pero que, bueno, quizá fue uno de los principales protagonistas de todo este proceso que estamos investigando en esa situación que se podía decir incómoda muchas veces para el senador Otegi. Nunca perdió ni el talante ni la ecuanimidad en el manejo de la comisión, del derecho de los senadores que teníamos a opinar y sobre todo a preguntar. Así que quería hacerle un reconocimiento en ese sentido. La primera pregunta, antes de hacer un poquito de historia, es, después de escuchar ya a los miembros informantes, es qué hubiera pasado si no se hubiera votado la comisión investigadora. ¿En qué situación estaríamos hoy? ¿Qué hubiera pasado con ANCAP? ¿Seguiría el mismo directorio? ¿Seguiría Coya? ¿Seguiría los mismos? Porque muchas de las situaciones que se están dando hoy, de algunas decisiones para tratar de encauzar la empresa, no tengo duda que se dieron a partir de la investigación del trabajo de esta comisión. Es más, antes que viniera esta comisión, y yo ahora voy a relatar el tema, antes que se votara esta comisión, vino la ministra Cose a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Industria citada por el diputado Dala, porque bueno, ya estaban tocando fondo. El balance del 2014 se había aprobado ya a fines de junio, por fuera de todos los límites, y daba 323,5 millones de dólares de déficit, que acumulado a lo de los 4 años anteriores daba más de 600 millones de dólares de déficit. Ya habían tocado fondo. Y bueno, y recuerdo que vino la ministra, anunció una serie de medidas y entre otras cosas, obviamente no anunció ni cambio de directores, ni cambio en política de gestión, anunció algunas medidas operativas, mayor seguimiento y anunció para el 2015 un déficit de 50 millones de dólares. La mayoría de las medidas no se tomaron y el déficit de este año va a ser alrededor de 200 millones de dólares. La primera pregunta que tenemos que hacer, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado esta comisión investigadora? ¿Con qué ANCAP tendríamos? ¿Qué hubiera pasado en el futuro? ¿Cuándo se hubiera dado el colapso definitivo? ¿O seguiríamos condenados a tener una tarifa combustible que, más allá de la variable petróleo y dólar, jamás fueran a bajar, en función de que había una necesidad de tratar de encauzar a la empresa porque había sido la gestión anterior, había generado esta situación? Lo otro que yo quiero destacar es la coincidencia, por lo menos en los miembros de la oposición, en que después del trabajo de estos 4 meses y medio, casi 5, y de las 37 sesiones, hay coincidencia en que hay irregularidades y que hay ilicitudes. Y eso me parece muy importante. El Frente tiene otra teoría. Está bien, el gobierno tratará de salvar políticamente lo que puede,
es difícil tapar el sol con una mano. Pero en la oposición hay coincidencia de que hay irregularidades e ilicitudes. Yo le quiero contar brevemente para iniciar y después ya me voy a meter en los capítulos, de los cuales voy a ir o tratar de ir en forma acelerada, porque tanto el senador Bordaberry, el senador Saravia o el senador Mieres ya hablaron de varios de ellos. Pero como miembro denunciante toca hacer referencia a la denuncia original de los 12 capítulos, qué pudimos constatar, qué irregularidades constatamos o ilicitudes y obviamente los informes finales en cada uno de ellos. A raíz del balance del 2014, que hacía referencia de aquella sesión a la Comisión de Industria, de datos que empezamos a obtener, de algunas confirmaciones que en realidad demostraban que la empresa estaba mucho peor y que la gestión había sido realmente complicada, que había no solo errores, sino horrores de gestión. Hablando con el senador Lacalle Pou, fue él quien propuso en una bancada de senadores del Partido Nacional que el Partido Nacional presentara la solicitud de una comisión investigadora. A partir de ahí el Partido Nacional tomó la decisión y me propone a mí como miembro denunciante. Tuvimos casi un mes estructurando la denuncia, presentamos el pedido de comisión investigadora, se forma la preinvestigadora y la verdad que la primera buena noticia para el Uruguay, se votó una comisión investigadora. Ahora, las comisiones investigadoras presumen, lo dice Corseniak, estábamos escuchando hoy a la introducción que hacía jurídica el senador Saravia, lo dice Del Piazzo, las comisiones investigadoras, porque así lo establece la ley, hay 4 tipos de comisiones investigadoras, solo procede cuando las citaciones asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes. Y la verdad que nosotros teníamos la presunción de irregularidades e ilicitudes y todas las presunciones que teníamos al momento de solicitar la creación de una comisión investigadora se confirmaron. Todas, yo diría más, se acrecentaron en la cantidad y en la gravedad. Cuando hablamos del tema, hablamos que nosotros queríamos también investigar la gestión y trabajamos en la comisión sobre aspectos de gestión muchas veces. Y sentimos al oficialismo decir, bueno, pero la gestión no es discutible una comisión investigadora, las investigadoras no están para investigar gestiones. Error. Miren, acá tengo un informe del Piazzo que dice, los errores de gestión involucran irregularidades e ilicitudes. O sea, en otros términos, las irregularidades e ilicitudes constatadas claramente constituyen también errores de gestión. Evitar utilizar las palabras adecuadas no eludirá las responsabilidades inherentes a los actos cometidos, calificándolo como lo quieran calificar. El rótulo no hace a la cosa. Pero además, no solo que la mala gestión es una irregularidad, contraviene normas de buena administración, están consagradas hasta en la máxima norma que tiene el Uruguay, en la Constitución de la República, sino que además el propio Frente Amplio, cuando votó la última investigadora en el 2005 sobre la gestión anterior del gobierno Jorge Valle, sobre 7 entes, entre los que estaban CAP. Yo la integré, yo era diputado, demoró esta comisión investigadora 3 años, para los que hablan a veces de la posibilidad de estirar los plazos con motivos electorales, 3 años, y terminó sin ningún informe. El título de esa comisión investigadora era La oportunidad, legalidad y conveniencia sobre gastos realizados sobre determinados entes autónomos entre el 2000 y el 2005. O sea, hablaba de gestión. El Frente Amplio, cuando quiere investigar
gestiones de la oposición, en este caso, antes, cuando era gobierno, el Partido Colorado hablaba de gestión y ahora dice que investigar la gestión no es parte de las competencias de la comisión investigadora. Eso es un dato aparte. Yo creo que en estas cosas, como en todas las cosas de la vida, hay que destacar lo bueno. Y la verdad que lo he dicho por todos lados, lo quiero decir hoy acá, que quede constancia, que se haya votado una comisión investigadora en el Senado sobre este tema fue una buena noticia para el Uruguay, fue un aire fresco para el Uruguay. Porque hasta ahora todos los que integramos la oposición y tenemos el rol de oposición y contralor parlamentario, teníamos siempre la barrera de la mayoría propia, legítima, no la estoy cuestionando, pero de la mayoría propia. Venía una comisión general, una interpelación, y siempre terminaban aprobando lo que decía el ministro, la mayoría propia. Por primera vez se logró permear eso y tratar de investigar una gestión que, bueno, yo creo que es imposible no hacerlo. Era tan evidente y tan escandaloso lo que estábamos viviendo que era imposible no hacerlo. Permitió conocer cosas que quizás no teníamos todos los detalles, nos permitió conocer modos en que se trabajaba, nos permitió conocer cosas que no conocíamos y yo creo que se terminó también con un tema y me parece que es otra buena noticia para el Uruguay y para la democracia, es aquello de barrer abajo la alfombra. El Frente Amplio accedió y yo quiero hoy felicitar al Frente Amplio por haber votado una comisión investigadora sobre este tema. Los resultados están a la vista, fue necesaria, fue útil y creo que a partir de esta comisión investigadora empieza un nuevo proceso en el Uruguay donde seguramente sea mucho más difícil negarse a poder investigar cuando hay presunciones de irregularidades o ilicitudes. La verdad que se trabajó mucho, se trabajó con responsabilidad. Yo quiero quizás dejar constancia del profundo enojo, molestia sobre la actitud de algunos gerentes de ANCAP. Hay 11 funcionarios de ANCAP que se negaron a venir en una carta de desistimiento tipo formulario. Y la verdad que muchos de ellos integran el comité de dirección. Son responsables en la ejecución, muchas veces en el diseño, de algunos de los temas que se están investigando. Era necesario para tener mejor calidad de información que vinieran. Y no vinieron. Yo no voy a entrar en el debate si en realidad la comisión tiene o no potestades para conminar a los funcionarios públicos a venir. Hay todo un debate sobre eso. Lo que sí está claro que ANCAP lo podría haber hecho porque estaban sometidos a la jerarquía y no lo hizo. Y lo solicitamos varias veces. También quiero reconocer, obviamente, a contrario censo, los gerentes que vinieron. Me parece que es una actitud que también los enaltece y que ayuda a construir, primero a valorar el ámbito, el Senado de la República, una comisión investigadora del Senado de la República, y segundo, a dar calidad de información. Y también valorar a muchos privados que sin tener la obligación de venir a la comisión decidieron venir y aportar datos. La verdad que estamos en una situación realmente complicada, muy complicada. Y en el medio de todo esto nos dijeron que se hacía circo, que queríamos cortar carreras políticas, que acusábamos a tal o a cual. Ustedes son conscientes que hemos sido responsables en el manejo de la información y de los nombres. De la información que la teníamos que verificar y muchas de ellas por no ser verificada no se pudo utilizar. Y mucha información que pudimos verificar pero que no era objeto de esta investigación tampoco la utilizamos. Porque quisimos ser responsables en el rol que nos dio la gente de oposición y en el rol que nos dio el Senado de integrar una investigadora como miembro denunciante. Pero
la mayor parte del circo quizá no estuvo acá. Y en esto también, capaz, que el gobierno tiene que hacer bastante autocrítica. Vamos a tratar de hacer esta exposición ordenada con alguna introducción, después con el detalle de los capítulos rápidamente, determinando las irregularidades e ilicitudes que encontramos al final de cada capítulo, y después un racontro rápido de las normas que a nuestro juicio están vulneradas, entre normas constitucionales, entre leyes, decretos, ordenanzas, reglamentación. Para que quede constancia y para que no se diga que en definitiva hay determinadas falacias y que carece de sustento. Se nos dijo también, o por lo menos se dijo en la prensa, que en realidad nadie había metido la mano en la lata. En política, lo poco que pudimos aprender es que nadie, nunca, siempre, estos términos absolutos son difíciles de sostener, o por lo menos son peligrosos. La vida después te lleva por otras cosas y termina quizás dándote contra la realidad. Yo nunca dije que alguien metiera la mano en la lata. Ahora, lo que está claro, que la lata está vacía, que ANCAP tiene un déficit acumulado de 800 millones de dólares y que tiene un endeudamiento de cerca de 2.200 millones de dólares y un patrimonio que hoy no llega a 200. La lata está vacía. Y obviamente, los que tenemos que tratar de llegar a la conclusión de por qué está en esta situación. Lo primero es hablar de la situación financiera, que lo hablamos bastante en el capítulo segundo, quizá lo retomemos ahí. Acá hubo una estrategia de durante 10 años de determinado, o gran parte de estos 10 años de accionar de determinada forma. Plan estratégico, que después costó mucho reevaluarlo, inversiones todas juntas, todas financiadas con endeudamiento, un endeudamiento que era el 80% en dólares, pero además más de la mitad estaba a corto plazo, cuando hablo de corto plazo, a menos de un año, con tasa variable. Y esto llegó, entre otras cosas, de colapso financiero y de gestión, llevó a que pasara otro hecho histórico que pasó entre fin de año y año nuevo. Hubo que capitalizar ANCAP en 622 millones de dólares y se está habilitando un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por 250 millones de dólares más, y no se bajaron los combustibles en enero, con lo cual van a recaudar 200 millones de dólares más, producto de que hay que rescatar a la empresa. No existe en la historia del Uruguay esta situación de una empresa pública en esta situación. Tenemos que mirarlo en la magnitud que tiene. No existe un colapso de estas características, por lo menos financiero. Hoy estaría, si fuera una empresa privada, en categoría 4,5 del Banco Central. Técnicamente quebrada, claro, es estatal, es monopólica, tiene precios administrados, como los precios de los combustibles, pero además toda esta situación se da en dos circunstancias que lo agravan. Bonanza económica, y este va a ser el tercer año de récord de venta de combustible, y sin embargo generó un déficit de más de 800 millones de dólares. Hay que hacer fuerza. Nosotros vimos que este colapso financiero, además, más allá de cómo se dio, que después lo veremos, cuáles son las causas, quién tiene la culpa, si se reconocieron o no se reconocieron, lo que sí estaba claro, que el problema estaba ahí y todos sabían que estaba ahí. Y en vez de tratar de buscar soluciones, era como el Titanic. Veían el iceberg
y en vez de buscar soluciones, le metieron el acelerador y aumentaron la fiesta. Y pasó lo que tenía que pasar. Llegó a esta situación histórica de tener que capitalizar la empresa, cambiar su directorio, casi intervenir la empresa en términos reales. Y obviamente pegar un volantazo en la gestión, porque si no esto no se sostiene más. Hubo además una decisión que fue, y a mí me extrañó que la dijeran en el informe, yo la leí en el informe del partido de gobierno, cuando en realidad muchas de las denuncias que hacíamos se escudaban que se hacían en empresas que funcionaban en el derecho privado, con lo cual no estaban obligadas a hacerla. Yo hubiera preferido que hubieran dicho, bueno, esto lo defiendo, porque es bueno, porque es rentable, porque es bueno para el país. No, se escudaron en eso. Y en realidad lo que hizo ANCAP, ya no vamos a entrar en el tema de la propiedad porque eso está laudado. Gracias a Dios, está laudado. Pero lo que hizo el Frente Amplio fue privatizar la gestión, porque pasó la gran mayoría de la gestión a las empresas colaterales, a las 18 empresas colaterales que funcionan en el derecho privado, para las cuales muchas veces ANCAP tomaba préstamos que después se los pasaba a las colaterales del derecho privado, pero de propiedad estatal, en algunos casos 100%, en otros 95%, en otros 99%, y después terminaba condonándoselo por la vía de la capitalización. Esa era la forma en que se manejaba. ANCAP no solo generó en el grupo ANCAP 18 empresas en este sistema de derecho privado, sino que además generó nietas. La primera son las hijas, ahora generó nietas, que son hijas de las hijas. Empresas que funcionan en el derecho privado, que son hijas de empresas que funcionan en el derecho privado, que son de propiedad estatal. A esas no las inscribió. A esas no las reconoce. Pero si hace la trazabilidad, termina listado siempre. Puedo nombrarlas todas. Eso se usó y se abusó. A mi juicio, asumo lo que digo, se usó y se abusó. Partimos, además de que no solo se privatizó la gestión, sino que se privatizaron los recursos humanos. En ANCAP, más o menos en estos 10 años, aumentaron en 800 y algo los funcionarios. Hoy en ANCAP hay cerca de 2.900 funcionarios. Entre las empresas tercerizadas, que aumentaron muchísimo, y las colaterales, que aumentaron muchísimo, hay la misma cantidad de funcionarios que hay en ANCAP. Eso fue una estrategia donde se apretó el acelerador en estos 10 años. Y la verdad que muchas de las cosas nacen a partir de una reestructura que habló el senador Bordaberry, el senador Miere, donde se cambia la figura del gerente general, donde se designan gerentes, donde se crea el comité de dirección que funciona con el gerente, con el presidente, y cambia la estructura organizacional. No solo se planifican determinadas cosas que después se ejecutan, a mi juicio, y se ejecutan mal, porque mucha le guste o no le guste, después discutiremos los motivos. Miren esta cifra, en lo ejecutado en las obras del grupo ANCAP superó en 500 millones de dólares a lo planificado en estos 10 años. 500 millones de dólares a lo planificado. Pero acá no hubo capacidad de autocrítica, decir, bueno, esta es la situación que tenemos, o no nos reconocen los costos, o no nos meten en estos temas en la paramétrica, tratemos de alijar, tratemos de bajar pesos, tratemos de redireccionar, reprogramar. Nada de eso estuvo. Le metieron acelerador. Y obviamente el colapso sobrevino. Y hay otro tema que yo lo quiero mencionar, que es el manejo presidencialista del ente. A partir de la reestructura del 2007 fue muy común que muchas de las decisiones, más de las que uno quisiera, chicas y sobre todo grandes, la decidiera el presidente con el comité de dirección. Y después pasaba al directorio para que las ratifique. En algunos casos las pasaba 2 meses después, en algunos días después, y en algunos casos daba cuenta 8 meses después.
Y eso que le hizo mucho mal a la cultura empresarial de ANCAP. Quiero también dejar constancia y lo vamos a ver a lo largo de todo el informe, las constancias que siempre, en el segundo periodo, donde hubo directores de la oposición, y yo voy a hablar por los del Partido Nacional, dejaron la constancia del caso, votaron negativamente, pidieron información que no les vino, o terminaron con hechos consumados porque el presidente había tomado la decisión mucho tiempo antes. Y lo quiero decir porque hay gente de Sala, que fue director, y que además conozco cómo actúa en su accionar político y en su vida privada, y estamos tremendamente orgullosos de su accionar. Es más, ustedes van a ver en los informes que referencia a la votación en muchos de los temas de los directores del Partido Nacional y en los anexos, todos estos anexos que hay acá, las actas correspondientes que ratifican lo que ponemos en los informes. Dicho esta introducción, empezamos rápidamente por los capítulos. Y lo voy a decir rápidamente porque vamos a coincidir seguramente con el senador Bordaberry, el senador Mieres y el senador Saravia. El primero tenía que ver con los atrasos de los balances. Acá no hay irregularidades chicas y grandes. Uno puede decir, bueno, pero en definitiva no es una irregularidad grande. Son irregularidades y punto. Acá había una norma del Tribunal de Cuentas del 2002 que obligaba a las empresas públicas a tener los balances a los 90 días. Y en cambio la cumplió un año en los últimos días. Ustedes dirán, es complejo, sí, pero ¿saben lo que? Las empresas colaterales del Grupo ANCAP la cumplían todas. El problema era ANCAP. Tan complejo fue que en el balance del 2013 tuvieron una discusión muy fuerte, obviamente estamos hablando durante el año 2014, con el auditor externo de KPMG por el tema de unos créditos fiscales. Obviamente hay una votación en contra de la directora del Partido Nacional. ¿Y cómo se saldó? Con una carta del ministro Vergara asegurándole al auditor que se iban a dar determinados supuestos que le garantizaban que pudiera aprobar el balance, porque si no, no lo aprobaba el auditor. Yo tengo la carta y la ponemos en los anexos del ministro Vergara. Ninguno de los supuestos que dicen en la carta se cumplieron después. A ver, empresas mucho más importantes que ANCAP, Chevron, Exxon, Total, todas estas cierran los balances en enero, en febrero. Yo acá tengo las fechas de ANCAP y la verdad, estamos hablando de mayo, de julio, de noviembre, de septiembre, de mayo, de agosto, de junio. Y en las mismas fechas las empresas colaterales cerraban en tiempo y en forma. Y hay otra irregularidad acá que tiene que ver con el tema de la inscripción en el registro del Banco Central, que le obliga a registrar a las empresas que tienen participación estatal. Y la verdad que ANCAP en algunos casos no cumplió y en otras cumplió tarde. 3 años después, incumplió una norma del Banco Central. Paso brevemente este capítulo, las irregularidades constatadas, ilicitudes constatadas acá, presentación tardía de los estados contables de ANCAP, incumpliendo con lo establecido en la ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas de la República, y acá no hubo autorización, es mentira, nos dijeron que mentira, no hubo autorización, no mostraron una autorización de los últimos balances del Tribunal de Cuentas habilitando a presentar fuera de fecha. La segunda irregularidad, omisión de inscribir a la empresa ATS S.A., después vamos a hablar de ella, en el registro de entidades con participación estatal, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 17.555, y omisión de presentar la información de sus estados contables de la empresa ATS S.A., que es una empresa propiedad de ANCAP, 99% ANCAP y 1% DUCSA, que a su vez es propiedad de ANCAP, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 17.555. Primer capítulo.
Ustedes van a ver en el repartido con los informes que después de cada capítulo está, más allá de los anexos, está adjuntado un informe, muchos de ellos, del doctor Carlos del Piazzo, catedrático en Derecho Administrativo. En realidad le pedimos al doctor del Piazzo que mirara el informe y nos diera su informe del derecho administrativo sobre si había normas violadas o vulneradas. Y ustedes van a ver, no les voy a ser tedioso en relatárselas, pero que en cada uno, atrás de cada informe que hizo este grupo que trabajamos con el senador Sarabia, un grupo de asesores, están todas las normas violadas en cada uno de los capítulos que hicimos referencia. Yo voy a leerles solo la síntesis. Dice, con respecto a este tema, está ampliamente probado que ANCAP no solo ha incumplido obligaciones formales relativas a sus balances, sino que se ha valido de diversas modalidades de huida del derecho público para desarrollar múltiples actividades comprendidas en su competencia, excediéndola en algunos casos bajo el derecho privado, reservándose información sustraída de ese modo de los controles constitucionales y legales. Acá hay toda una discusión sobre derecho administrativo, sobre las fugas regulatorias y las fugas organizativas. En definitiva, para hablar en criollo, tiene que ver con la creación de entidades instrumentales para evadir controles dentro del derecho privado. Con respecto a la situación económica financiera, ya hicimos referencia, creo que ha sido más que evidente. Después que se votó la capitalización ANCAP y se anunció la remoción de los directores, yo creo que hay poco más para agregar de esto. Acá hay una serie de préstamos, hacemos referencia a actas donde el director Camí vota en contra en muchos temas y donde la contadora Valdoira vota en contra. Ya hay más de 10 actas al respecto, muchas de las cuales terminaban prestándole a las colaterales y después condonándole la deuda a través de los colaterales, a través de las condonaciones. Yo dije que ANCAP es una empresa que además perdió 2 escalones en su categoría de clasificación otorgada por la agencia de calificación Moody's en julio. El informe es por demás contundente. Se avisó a los auditores externos cada vez que hablaban de la exposición al riesgo del tipo de cambio. La verdad que la deuda entre el 2005 y el 2014 se aumentó por 6 veces y media y el patrimonio bajó de 400 y pocos millones de dólares a 200 este año. Eso es ANCAP. Eso es ANCAP. Están ahí establecidos el perfil de los pasivos, cómo se gestionaba el riesgo. En el 2014, casi 800 millones de dólares de la deuda tenían vencimiento menor de un año. Esto lo alertó cuando vino el economista Lorenzo y fue categórico al respecto. Pusimos ahí una cosa que nos llamó la atención, anticipo por compra de combustible por parte de UTE. Y en realidad hay un convenio, empezamos a hurgar y hay un convenio del año 2008, 1 de noviembre de 2008, entre UTE y ANCAP para el otorgamiento de anticipos. Pero particularmente este anticipo de 103 millones de dólares que se va los últimos días de diciembre del 2014, ejercicio 2014, llama mucho la atención. Anticipo que además está establecido un procedimiento para que se dieran los anticipos, que ANCAP no envió la información y a nuestro juicio no se cumplieron. Anticipo por la compra de combustible que UTE tampoco usó, pero sin embargo tuvo el ejercicio contable de que los últimos días de diciembre le pasaron 103 millones de dólares contablemente de la UTE a ANCAP, obviamente para mejorarle el balance. Recordemos que el balance tuvo una pérdida de 323 millones de dólares. Imagínense lo que hubiera sido. Imagínense lo que hubiera sido. Aumento de medido de los costos, autorización del Poder Ejecutivo. Acá hay una buena. ANCAP, según establece una ley del 2012, todos los entes autónomos deben solicitar autorización para endeudarse más de 85 millones de UI. Eso no, unos 10 millones de dólares. ANCAP los pedía para los préstamos y para las renovaciones, pero para que veamos el grado de coordinación que había.
ALUR tomó otro criterio. La jurídica de ALUR pedía autorización al Poder Ejecutivo para los préstamos, pero no para las renovaciones, que técnicamente es un nuevo crédito. Todo esto, señor presidente, generó un debate más que interesante, particularmente dentro del Frente Amplio. Yo voy a hacer lo que más se ajusta al informe, o por lo menos de un miembro denunciante, que es hablar del debate en comisión. El debate público, la carta de Mujica, la carta de Astori, qué dijo uno, qué dijo el otro, será motivo de debate e interpretación, la gente ya lo tiene más que claro. Pero lo que está claro, porque lo dijeron en la comisión, que la explicación del déficit en realidad tuvo por lo menos 5 versiones diferentes. Y la pelea por el reconocimiento de costos no reconocidos aparece en el 2015. En el 2014 aparecieron 10 líneas cuando fueron a la Comisión de Industria. Nada más. Pero eso llevó, entre otras cosas, a decir al ministro Lorenzo que las empresas públicas estaban fuera, perdón, del ministro Astori, que las empresas públicas Transcribo estaban fuera de control. Fuera de control. Y hace referencia a reuniones donde se avisaba. Dice Lorenzo con respecto a las inversiones, porque esta fue una de las versiones, ¿no? Las versiones fueron varias, ahora la vamos por lo menos a titular. Dice Lorenzo que dio, la verdad, una especie de clase de economía, por lo menos práctica, cuando vino a comisión, en el manejo contable. Dijo Lorenzo, si el costo del proyecto con respecto a las inversiones está mal calculado, la tasa de rentabilidad que justificó la decisión está en entredicho. Y hay una máxima muy importante desde el punto de vista económico y financiero que establece que los proyectos de inversión cuya rentabilidad esperada no alcanza al costo de financiamiento no deben llevarse adelante. Acá no lo cumplió ninguno. Tenemos, obviamente, versiones diferentes, la de uno, la del otro, la de Sendic, la de Mujica, que aflojó la rienda tratando que invirtieran todo lo posible, de Sendic diciendo que le avisaba al presidente, de Astori diciendo que no, criticando a que ANCAP funcionaba como la isla de la fantasía. Porque después nos enteramos que en realidad el Ministerio de Economía, según los titulares, no conocía la paramétrica de los costos. No conocía los costos de las colaterales, información que pedía. Funcionaba como una isla de la fantasía, que en realidad no coordinaba con nadie y terminó como terminó. La razón del déficit, primero se culpó al tipo de cambio, después el déficit fueron las inversiones, la culpa del déficit, después se responsabilizó el fideicomiso del boleto, después aparecieron los estacioneros de nafta. En definitiva, cantidad de contradicciones para tratar de explicar una situación que no tiene dos interpretaciones y para tratar lo que a mí más en lo personal me extrañó, que nadie asumiera con autocrítica el tema. Y lo único que hicieron era tratar de endosarse culpas. Ahora, el endoso de culpas partía de una premisa que era reconocer la realidad de colapso que vivía la empresa. Capítulo 3, ya también ha sido debatido, o por lo menos informado, que es la planta de cal en el departamento 33. Acá hay cosas muy curiosas. Primero, se le da una colateral de ANCAP, propiedad 99.5% de ANCAP, que haga un negocio que no es objeto de ANCAP, que ANCAP no lo tiene como objeto de su rubro de inversiones ni de funcionamiento. La empresa colateral Cemento del Plata firma un convenio con la brasilera CGTE, decía el senador Bordaberry, y es verdad, quien era titular de empresa está implicado por los casos de Petrobras, y lo firma un convenio para venderle cal cuando en realidad todavía no era el objeto vender y producir y vender cal, el objeto ni siquiera de esa sociedad anónima. Ya no de la empresa madre, de la sociedad anónima.
Se hicieron 2 hornos, por lo menos 1 horno y medio, porque el segundo no está hecho. El gasto original era 80 millones de dólares, va a terminar costando, ya les adelanto, 148 millones de dólares. Este proceso, que no fue licitación, porque también funciona en el derecho privado, con lo cual no hay intervención del Tribunal de Cuentas, no hay obligación de licitar, este proceso generó una discusión entre las empresas porque la que salió primera, que estaba casi 10 millones de dólares por debajo de la segunda, le pidieron una mejora de oferta en 10 días. Y obviamente la otra bajó 30% en 10 días y ganó la segunda. Obviamente no era una licitación, era un llamado a precios. Dijeron que la decisión fue multifactorial, pero es un tema que nos genera mucha sospecha. Pero también en esto, para poder venderle cal a Brasil en los niveles que habían acordado, se empieza a pedir cal a los proveedores locales, muchos de los cuales no tienen contrato, funcionaron sin contrato, le compraron cal sin contrato y vendieron cal a Brasil dándole las especificaciones en cantidad y calidad que no cumplieron. A raíz de esto es que Cementos del Plata, o sea, el Uruguay, viene pagando 7 millones de dólares de multa hasta el 2014. Me acaban de pasar la cifra de multa del 2015 hasta septiembre, son 2 millones y medio. Y obviamente este Cemento del Plata, su balance da un déficit a septiembre en 2 millones y medio. En el medio de esto, lo más gracioso, lo más sugestivo, es que en realidad también empezaron con un presupuesto de la obra, terminaron con otro, que era casi 1 vez y media. Lo más sugestivo, obviamente, además del cambio del objeto de la sociedad anónima 3 años después de haber firmado el contrato y hacer el negocio, es quién lo transporta. Porque, lo dijeron otros senadores, acá se contrató una empresa por contratación directa, una empresa de transporte, a la cual ya le vamos pagando 16 millones y medio de dólares, creo que un poco más a septiembre. Que es verdad, se llama Pleno Verde y es uruguaya, está registrada con un RUT que lo tenemos en la calle Obligado en Posito, tiene un apartamento. Ahí está el domicilio fiscal. No tiene un camión. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Un señor Asir García, que era broker de ANCAP en Río Grande do Sul, le vendía Portland. Hizo una empresa para el hijo, Asir García, en Brasil, se llama Tema, que es la que hace los transportes. Entonces, acá pueden ver fotos de la empresa. Estos son los camiones Tolva, esto es un camión Tolva. La empresa es Tema, esto es una foto sacada en la puerta de la planta de cal. Chapa brasilera, de la planta de cal de 33, para que quede claro. Esta es la empresa que manda nuestra cal a Candiota, 278 kilómetros a Brasil. A esta empresa no solo le pagamos 16 millones de dólares, sino que además le adelantamos 2 millones de dólares para que compre los camiones. Acá yo pedí un presupuesto a empresas, igual que el senador Bordaberry. Me pasan 51.5 dólares la tonelada. ¿Sabe cuánto paga Cemento del Plata? 85 dólares la tonelada. Puesto en Candiota, siempre puesto en Candiota por la misma flete, el mismo tipo de camión y la mismo tonelaje. Más allá que había camiones Tolva.